La mayoría de nosotros queremos ganar músculo, pero en nuestro intento acelerado por lograrlo perdemos resultados o sacrificamos el rendimiento y la salud de nuestro cuerpo. Por eso, en este vídeo vamos a ver varios conceptos poco conocidos que te permiten ganar más masa muscular y, además, mantenerla de una manera más saludable. Si estás viendo este vídeo, no importa tu edad o sexo. Asumo que alguna vez fuiste al gimnasio y levantaste pesas. Si lo hiciste, seguramente hayas visto a personas levantando el peso muy rápido, aprovechando la inercia y el envión del movimiento, y manteniendo una muy mala postura para el ejercicio. Si este es tu caso porque consideras que levantar la máxima cantidad de peso posible, haciendo mal el movimiento, ¿te sirve? Te voy a mostrar por qué no es así. Pero si no lo haces y aplicas estos consejos, vas a entender cómo aprovechar los diferentes tiempos del ejercicio para maximizar tus resultados musculares. Por esta razón, el primer consejo que te voy a dar en este vídeo tiene que ver con el tempo o la cadencia de un ejercicio y las distintas fases que hay en el movimiento cuando levantamos un peso. Esto sucede tanto si estás levantando pesas como si estás trabajando con tu propio cuerpo. Todo proceso de contracción muscular tiene tres fases. Una fase concéntrica, donde normalmente levantas el peso y el músculo se acorta. Una fase isométrica, en la que la distancia no cambia, donde no hay movimiento, pero sí hay esfuerzo para que sostengas esa postura. Piensa en el típico ejemplo de la plancha para abdominales. Y una fase excéntrica, donde el músculo se alarga. El rol de cada fase en la ganancia de masa muscular. ¿Por qué es central que entiendas esto y cómo se relaciona con tu ganancia de masa muscular? Porque la forma en que usas y manipulas cada una de estas fases de un ejercicio cambia el tipo de entrenamiento que estás favoreciendo y, obviamente, cambia la velocidad a la cual vas a tener resultados de desarrollo muscular. En primera instancia, tenemos la fase concéntrica, que es la que todos conocemos, levantar el peso. Es la fase en la que estás empujando la barra con el peso o en la que te estás parando durante una sentadilla. Esta es, obviamente, la fase que todo el mundo sabe que está relacionada con el desarrollo de masa muscular y con la ganancia de fuerza, en general. Si eres alguien que hace el ejercicio rápidamente y con inercia, sin controlar el movimiento, te estás enfocando solamente en esta fase concéntrica. El problema es que este es solo un tercio del movimiento. Es una de las tres fases. Y si solo te concentras en esta fase y subes el peso rápidamente, vas a tardar pocos segundos en completar tu ejercicio, en completar la serie de varias repeticiones que tenías que hacer de un ejercicio determinado. Pocos segundos, lamentablemente, significan para tu músculo poco tiempo bajo tensión, poco tiempo en el que estás sometido a un esfuerzo determinado. La cantidad de tiempo que un músculo pasa bajo tensión es uno de los aspectos más importantes para que se desarrolle. Con lo cual, poco tiempo bajo tensión es malo, incluso si solo te interesa la hipertrofia. Por ejemplo, si haces tu set de un ejercicio en 20 segundos y ahora, como viste este vídeo, empiezas a tener en cuenta las demás fases, que ya te voy a explicar cómo, el mismo set te va a tomar más del doble, de 40 a 50 segundos. Y te va a ser, obviamente, mucho más difícil, pero también te va a permitir un mayor desarrollo muscular. Y ahí me podrías decir, pero Sebas, yo hice esto y tuve resultados igual, ¿por qué tengo que cambiarlo? Si tuviste resultados, es genial. Pero si quieres maximizar tus resultados por cada vez que haces el esfuerzo de ir al gimnasio y levantar pesas, necesitas entender la fisiología que hay detrás, o al menos respetar sus reglas. Porque si no lo haces, estás dejando 2/3 de tus resultados en la mesa. Y no solo eso, sino que los estudios sobre el tema nos muestran que, al hacer una fase concéntrica más lenta, también generamos más activación de las fibras musculares del grupo que estás trabajando y, por ende, más síntesis proteica después. Por ende, es útil incluso hacer ese movimiento concéntrico de manera más lenta y controlada. Luego, tenemos la fase excéntrica, que es la fase en la que el músculo se alarga cuando bajas el peso de manera controlada. Esta fase nos sirve para muchas cosas relacionadas con la hipertrofia.
No es solo el momento donde bajas el peso y nada más. La fase excéntrica es uno de los momentos donde más podemos permitirnos aumentar el tempo o la cadencia de un ejercicio, donde más podemos alargarlo. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente es más fácil para nosotros bajar el peso que subirlo. Esa es la razón por la que la fase negativa o excéntrica puede durar más segundos, y es la razón por la que, si no puedes hacer dominadas, te ayudan a entrenarlas haciendo lo que se llama solamente fase negativa, solo bajar el peso para fortalecerte hasta que estés en condiciones de hacer una dominada normalmente. Y por otro lado, de manera anecdótica, te cuento que hay algunos estudios de entrenamientos que se hacían solamente con la fase negativa o excéntrica, donde se usaba más del 100% del peso que el participante podía levantar, y eso daba resultados de hipertrofia muy interesantes. Básicamente, tienes un máximo de peso que puedes levantar en un ejercicio determinado. La fase negativa, como es ligeramente más fuerte que la fase positiva o concéntrica, te permite trabajar con un poco más de peso. Eso requiere ayuda y muchos procesos extras, pero es importante que entiendas que hay algo que podemos lograr de beneficios si nos concentramos en esa fase negativa. Además, la fase excéntrica o negativa es la más propensa a generar estos microdesgarros en las fibras musculares, lo cual está bien si queremos hipertrofia. De hecho, justamente por esa razón no quieres evitar esta fase, hacerla rápido o tirar el peso. Quieres concentrarte en esa fase negativa. Pero una cosa importante que tienes que tener en cuenta es que este daño de las fibras también hace que la fase negativa sea más propensa a generar el dolor típico muscular de aparición tardía. ¿Qué es ese dolor que sueles sentir 12 o 24 horas después de haber hecho ejercicio, de haber trabajado muy bien un músculo, y que puede llegar a durar hasta 48 o 72 horas después? Como vas a ver en el próximo vídeo, ese dolor no es necesario, pero es un buen indicador de que trabajaste bien a nivel muscular. Si el tiempo bajo tensión de todo este set de ejercicios, de esas 10 repeticiones de bíceps, por ejemplo, es en menos de 20 segundos, vas a lograr beneficios relacionados con la fuerza, pero muy pocos relacionados con la hipertrofia. Pero si extiendes la fase negativa, bajando el peso más lentamente, 3 segundos suele ser un muy buen número, vas a lograr mucho más tiempo bajo tensión y mucho más efecto de hipertrofia a nivel muscular por el ejercicio que ya estás haciendo. Y obviamente, cuando bajas lento el peso, tu músculo está sometido a más fuerza que si lo bajaras rápidamente y con el peso suficiente. Eso significa más tensión en las fibras musculares y, obviamente, más estímulo para la ganancia de masa muscular. Piénsalo como, en vez de aumentar el peso, estás aumentando el tiempo al cual ese músculo está sometido a ese mismo nivel de tensión, y el resultado final obviamente es más estímulo de desarrollo muscular. Luego, tenemos la fase isométrica, que suele ser dejada de lado casi por completo, pero tiene el potencial de darnos muy buenos resultados, sobre todo para la ganancia de fuerza. Quizás piensas que esta fase no importa mucho porque no se están acortando o alargando los músculos, pero esto es un error. En la parte isométrica, donde no varía la distancia a nivel muscular, donde no se contrae ni se alarga para sostener el peso o el esfuerzo determinado, suceden muchas microcontracciones que son las que te permiten sostener el peso en esa posición. Piensa, si quieres, en los gimnastas olímpicos que, si bien no hacen particularmente mucho trabajo de bíceps, por ejercicios isométricos que tienen que ver con microcontracciones del bíceps, desarrollan grandes masas musculares en brazos. Y la ventaja del entrenamiento isométrico es que frenar un movimiento en una posición determinada, gracias a este efecto de microcontracciones, te permite fortalecer el músculo en ese rango de movimiento. Con lo cual, por esas microcontracciones, la parte isométrica te permite fortalecer el rango de movimiento en el que eres más débil. Puedes usarla para eso. La mayoría de nosotros somos más débiles en un movimiento determinado cuando estamos hiperextendiendo el movimiento, cuando recién empieza ese movimiento. Piensa, si quieres, en la sección más baja de una apertura con mancuernas. Y para esto nos sirve la fase isométrica, que no solamente nos sirve desde un punto de vista de aumentar el tiempo bajo tensión y generar más estímulo muscular, sino también de prevenir lesiones a futuro y de mejorar nuestro rendimiento en ciertos ejercicios si es lo que a ti te interesa.
Por ejemplo, si te cuesta la parte inicial del movimiento del banco plano, trabajar de manera isométrica en la parte más baja o trabajar justamente ejercicios de esa parte inicial, te pueden ayudar a tener un mucho mejor rendimiento y a lograr superar esa meseta en la que no estás logrando mejorar tus resultados. Por ende, el tiempo del movimiento en el que hacemos un ejercicio o la cadencia es mucho más importante de lo que nos imaginamos y dictamina muchos de tus resultados. No todos los estudios nos dicen lo mismo, lamentablemente, pero la mayoría te recomienda que tu movimiento dure al menos un segundo en la fase concéntrica, cuando subes el peso, y al menos 3 segundos en la fase excéntrica o negativa. Hay estudios que te dicen que la fase negativa te sirve de 1 a 7 segundos, pero con 3 parece ser más que suficiente como para obtener muy buenos resultados. Y la mayoría de los estudios agregan, de manera opcional, que consideres un segundo en la fase isométrica, sobre todo en un ejercicio que te resulte más problemático y donde quieras mejorar. Por ende, un segundo concéntrico, un segundo isométrico y 3 segundos cuando estamos haciendo la fase negativa. Fuerza vs hipertrofia, ¿por qué entrenar ambas? A esta altura, ya debes saber que no es lo mismo entrenar cuando tu objetivo es hipertrofia que entrenar cuando tu objetivo es la ganancia de fuerza. Si bien ambas son complementarias, y siempre entrenar una te va a dar algo de la otra, los entrenamientos musculares de hipertrofia te van a dar más fuerza porque un músculo más grande, en general, es un músculo más fuerte. Pero la realidad es que los entrenamientos para estas dos situaciones son esencialmente distintos. Los entrenamientos de fuerza suelen usar menos repeticiones por ejercicio, menos de 6 en general, y suelen usar más peso para compensar esta situación, suelen usar el 85% del peso máximo que puedes levantar en ese ejercicio determinado, y suelen tener descansos bastante más largos, de 2 a 5 minutos aproximadamente. De hecho, si viste otros vídeos míos sobre ejercicio, también sabes que tardas más días en recuperarte del ejercicio de fuerza que de la hipertrofia. ¿Por qué? Porque el ejercicio de fuerza es mucho más desgastante para tu sistema nervioso que la hipertrofia, y tu sistema nervioso tarda hasta 6 veces más en recuperarse que tus músculos. Por ende, cuando hacemos más ejercicios de fuerza, necesitamos recuperar más el sistema nervioso, por eso tardamos, en líneas generales, más tiempo en recuperarnos que si solo hacemos hipertrofia. Por otro lado, los ejercicios de hipertrofia usan de 6 a 12 repeticiones y un peso más ligero, de entre el 85% del máximo que puedes levantar y el 67% del máximo que puedes levantar. Ya por debajo de ese valor consideramos que estamos enfocándonos más en resistencia muscular o en endurance muscular que en la hipertrofia en sí. ¿Puedes ganar masa con esos pesos más bajos de resistencia muscular? Sí. Hasta un 30% o 40% de ese máximo que puedes levantar podría permitirte ganar masa muscular, siempre y cuando entrenes hasta cerca del fallo. Pero no es lo ideal trabajar con esos pesos desde un punto de vista de eficiencia. Con esta información en mente, me vas a decir, bueno, si a mí me interesa solamente la hipertrofia, ¿debería entrenar solamente hipertrofia? La respuesta, si quieres el máximo resultado posible, es no, deberías entrenar las dos cosas. Obviamente, puedes ganar músculo haciendo solamente hipertrofia, pero en algún momento de tu entrenamiento, y esto va a suceder a todos, antes o después, es algo que puede suceder más rápido o más lento. Pero va a suceder, tu fuerza va a ser un factor limitante de tu desarrollo muscular. Esto sucede porque la tensión mecánica, la habilidad de reclutar de manera efectiva al músculo que estás buscando reclutar y con la mayor cantidad de fibras reclutadas posibles, depende de tu fuerza. Levantar poco peso va a generar menos tensión que levantar mucho peso, es muy simple. Por eso, cuanto más se estudia la fuerza, más se entiende que la fuerza es una habilidad que tenemos que desarrollar. Cuanto más veces haces un movimiento con mucho peso, más eficiente se vuelve para reclutar las fibras musculares necesarias. Por eso, tenemos que dedicar algo de nuestro entrenamiento a aumentar nuestra fuerza, que siempre mejora el reclutamiento de fibras musculares después, incluso en ejercicios de hipertrofia. Con lo cual, mejorar nuestra fuerza nos da un beneficio que es trasladable para poder entrenar mejor hipertrofia.
Y si tu pregunta es, Sebas, a mí no me importa la fuerza en sí, ¿hasta dónde tiene sentido entrenarla para ganar músculo? ¿Cuánta fuerza yo necesito tener para que la fuerza no sea un impedimento para construir más masa muscular? En líneas generales, la respuesta es hasta que puedas levantar 2 veces tu peso en ejercicios como peso muerto o sentadillas, que es lo que solemos usar como parámetro para considerar habitualmente que alguien es fuerte. Pero hay otra razón más por la que es importante entrenar fuerza hasta ese punto, que tiene que ver tanto con tu salud como con un aspecto estético, y esto tiene que ver con equilibrar el funcionamiento de tu cuerpo. Piénsalo así. La enorme mayoría de las personas solemos ser más fuertes en lo relativo a los músculos del pecho que a los músculos de la espalda. Esto altera tu alineación, adelanta la posición de tus hombros y te hace tener una peor postura. Hay un desbalance de fuerzas que sostienen la postura. Entrenar fuerza para mantener el equilibrio entre estos dos sectores de tu cuerpo puede ser clave a nivel postural. Obviamente es clave a nivel de cadenas posteriores y anteriores musculares. Y también es clave a nivel de lograr el correcto trabajo muscular. Luego, cuando quieres hacer ejercicio y desarrollar un músculo, si tienes el hombro desplazado hacia adelante porque tienes acortados los pectorales o porque tienes más fuerza a nivel pectoral y una mala postura, no vas a trabajar el hombro de una manera equitativa. Esto afecta tanto a tu hipertrofia como te puede llegar a afectar de manera estética porque cambia tu alineación. Y obviamente, a generar más desequilibrios que te den problemas articulares a futuro. Por ende, también afecta a tu salud. Y el siguiente factor por el cual importa que entrenes algo de fuerza, independientemente de si tu objetivo es ganar mucho músculo, es el siguiente. Los seres humanos perdemos fuerza y potencia antes de perder masa muscular. Con lo cual, mantener fuerza y potencia muscular nos ayuda a protegernos de la pérdida de músculo a futuro y de la pérdida de capacidades musculares cuando vamos envejeciendo. Siempre recuerda que vamos a perder la fuerza antes de perder el tamaño. Por eso insisto en fuerza en ejercicios de fuerza más que de hipertrofia para la longevidad. Puedes hacer ambos porque, efectivamente, en la enorme mayoría de los casos, un músculo más grande es un músculo más fuerte. Pero recuerda que también la fuerza es una habilidad que se entrena y que toma tiempo en entrenarse, que depende mucho de nuestro sistema nervioso. De hecho, muchas veces las personas que han entrenado mucho tiempo fuerza pueden ganar una competencia incluso no teniendo el músculo más grande. Por ende, entrena fuerza por razones de longevidad. La importancia de prevenir lesiones. Pero hay un argumento más a favor de la fuerza, prevenir lesiones. El argumento acá es simple, las lesiones ralentizan mucho tus resultados. Si eres alguien que no lleva mucho tiempo en el gimnasio, no te importa, pero si ya tuviste lesiones que frenaron tu entrenamiento, ya lo entiendes. El concepto básico es que si 2 veces por año pasa algo, ni siquiera algo grave, simplemente algo que te deja sin entrenar por 1 o 2 semanas por un dolor lumbar o lo que fuere, la diferencia de resultados va a ser muy importante. Piensa que hoy se usa el entrenamiento de fuerza en casi todos los deportes, justamente porque baja el 40% del riesgo de lesiones, y esto se nota aún más cuando un atleta hace un movimiento repetitivo todo el tiempo. Por ende, usar un test que te permite entender si te falta fuerza en un sector te puede ayudar a evitar una lesión que te deja sin ir al gimnasio por un mes, o que directamente te quita un hábito que estabas construyendo y que te cuesta construir, como ir al gimnasio todos los días. Y muchos tests nos permiten darnos cuenta si nos falta fuerza en una zona específica, como la cadena posterior, como el test de Sorensen, si nos falta movilidad en la espalda alta, y eso va a traer problemas de hombros, o muchas cosas más. Por ende, no pienses solamente en la fuerza como algo general de cuánto peso en sentadillas puedes levantar, sino como un concepto que también es localizado, y en donde probablemente esto nos indica que tenemos que entrenar fuerza de ciertos sectores de nuestro cuerpo para compensar porque simplemente son más débiles. Potenciación postactivación. Y existe un concepto que une fuerza e hipertrofia llamado potenciación postactivación, que es exactamente lo que el nombre indica, es el aumento de la potencia de un grupo muscular postactivación, post haber hecho un ejercicio pesado. Cuando hacemos un ejercicio,
sobre todo cuando excitamos al sistema nervioso porque hicimos un ejercicio cerca de nuestro máximo, existe luego de un descanso por un periodo de tiempo breve un aumento del rendimiento de ese mismo grupo muscular. Entré en calor con un grupo muscular, supongamos pecho. Entré en calor con mucho peso, llegué cerca de mi máximo, descanso un periodo para tener una recuperación completa, y como pude reclutar más fibras musculares para ese entrenamiento cerca de mi límite, aumentó la fuerza que puedo producir después de haber descansado. Eso es una manera bastante simple de aumentar un poco la cantidad de peso máximo que puedes llegar a levantar. Con lo cual, si estás buscando batir un récord personal, la potenciación post-activación te puede ayudar bastante a que logres tener un rendimiento un 2% o un 3% mejor. Por ejemplo, podemos encontrar que después de haber hecho sentadillas muy pesadas y habiendo descansado, podemos saltar más alto de lo que podíamos saltar antes de haber hecho ese ejercicio y de haber activado el sistema nervioso. Y si bien falta evidencia, varios especialistas sobre el tema mencionan que haciendo ejercicios de cuello como extensiones de cuello, podemos potenciar ese sistema nervioso y obtener incluso mejores resultados en esa potenciación post-activación. En la práctica, puedes usar esto a tu favor para entrenar. Si trabajas, por ejemplo, haciendo press de banca y después, luego de un descanso, haces flexiones de brazos. Esto no es un consejo increíble, pero nos permite aumentar un poquito más el peso levantado y, por ende, poder tener un poco más de resultados. La utilidad de las microcargas. Y el siguiente consejo, cuando lo escuchas, es obvio, pero nadie lo usa. Cuando queremos entrenar y vamos progresivamente aumentando el peso y las repeticiones porque queremos la sobrecarga progresiva, queremos esa estimulación en la que siempre sacamos de la zona de confort al músculo, hay algunos ejercicios donde el salto es muy alto. Quizás estás haciendo un ejercicio de tríceps y el salto de peso son 7 kilogramos, y es demasiado para ti para poder manejar las repeticiones necesarias. Para evitar que esto sea un problema y ser realistas, podemos usar algo llamado microcargas. Las microcargas son exactamente lo que suenan, son discos de cargas de peso muy pequeñas que se pueden agregar a nuestra mancuerna, a nuestra barra o incluso a las máquinas, cuando no podemos hacer correctamente el ejercicio con el peso siguiente disponible. Piensa en un escenario práctico, quizás hacías 12 repeticiones de un ejercicio con un peso determinado, este problema, obviamente, es más notorio con músculos pequeños, y cuando subes el peso, de repente estás trabajando con 3 o 5 kilogramos más que antes y no llegas ni a completar la mitad de las repeticiones. 12 con el peso anterior te resultaba poco trabajo, pero las 8 repeticiones que deberías completar ahora con el nuevo peso son demasiadas si tienes mala forma o no llegas o no respetas la cadencia que mencionaba antes para poder llegar. Ahí es donde entran las microcargas. Las microcargas funcionan como pequeños escalones de peso que existen desde los 100 gramos para arriba y que nos sirven de ayuda para progresar cuando el salto entre un peso y otro es muy grande o cuando estás muy cerca de tu máximo y llegaste a una meseta. Usar microcargas hace la sobrecarga progresiva mucho más sostenible en el tiempo y viene muy bien cuando ya no eres un novato, tu progresión se está estancando y ya no puedes tolerar grandes cantidades de volumen y de intensidad de trabajo. La importancia de la periodización. Hay muchos errores o problemas por los cuales no obtenemos los resultados que esperamos. Uno de ellos, obviamente, es hacer siempre lo mismo, y otro es cambiar los ejercicios constantemente. Muchas personas recibieron una rutina hecha a medias, sin un verdadero plan de entrenamiento, y hacen siempre lo mismo, a lo sumo subiendo un poco los pesos cuando pueden, sin los resultados esperados. Estos son los que hacen siempre lo mismo y los ves luego de meses y no tienen una progresión en su estado físico o en su entrenamiento. Pero por otro lado, también tenemos a quienes nunca tuvieron una verdadera rutina de entrenamiento o, por lo menos, no una rutina que sostengan y en la que confíen como para lograr resultados a largo plazo. Estos dos personajes nunca tuvieron lo que se llama periodización, que es la organización de tu entrenamiento por periodos de tiempo en los que varían dos cosas. Varía el volumen de entrenamiento, que es la cantidad de entrenamiento total, e intensidad, que es cuán cerca de tu límite máximo estás entrenando, básicamente. Cuánto entrenamos versus cuán duro y pesado entrenamos.
Pero si te gusta el ejercicio y quieres una respuesta un poco más técnica, la periodización es la manipulación de variables de tu entrenamiento para que mejores el rendimiento, evites la fatiga y evites el estancamiento de tus resultados. La manera más simple de aplicar periodización en tu entrenamiento es empezar trabajando con mucho volumen, pero cargas más ligeras y, a lo largo de semanas, ir disminuyendo el volumen y aumentando la intensidad, básicamente, aumentando el peso. Muchas veces entrenamos al principio con más volumen, pero no estamos cerca de nuestro límite, podríamos haber hecho un par de repeticiones más por serie de ejercicio. Y cuando va aumentando la intensidad, empezamos a trabajar o con más peso o más cerca de nuestro fallo. El típico ejemplo de esto en la práctica, si quieres usarlo, es 3 semanas usando 10 a 12 repeticiones por ejercicio, 3 semanas usando 6 a 8 repeticiones, y al final, semanas de 4 a 6 repeticiones donde prácticamente estás haciendo un entrenamiento de fuerza, mucha intensidad y poco volumen. Si todo lo demás te da pereza, al menos aplica en tu entrenamiento este tipo de periodización llamada lineal, que se llama lineal porque aumentas la intensidad de manera lineal y bajas el volumen de manera lineal. Es algo fácil de hacer y si bien no es la mejor periodización, es la mejor para el principiante que nunca ha hecho periodización, y es mucho mejor que no hacer ninguna y no requiere pensar demasiado. Y no te preocupes por qué modelo de periodización es mejor, no te la compliques, si nunca hiciste, elige el modelo lineal. Obviamente, hay otros tipos de periodizaciones. El siguiente modelo de periodización es la periodización en bloques. En este tipo de periodizaciones, cada bloque sirve para una cosa, uno sirve para hipertrofia, otro sirve para fuerza, etc. Si viste mi vídeo de periodización, este es el modelo que yo más te recomendaba en ese vídeo, y hoy mi opinión es diferente. Porque la periodización en bloques, en general, sirve muy bien para que al final de esos bloques se note el resultado, por ejemplo, si tienes una competencia. Para la mayoría de nosotros no es el caso y puede hasta tener un impacto negativo. Por ejemplo, si hay bloques de hipertrofia, luego de fuerza y luego de potencia, pasaste mucho tiempo sin hacer hipertrofia, y si solamente querías ganar masa muscular, no es lo más conveniente o no es lo más eficiente. Y el tercer modelo de periodización, llamada periodización ondulante diaria, aunque a veces puede ser ondulante semanal, hoy para mí tiene un poco más de sentido para todos los que no tenemos un objetivo puntual y simplemente queremos mejorar nuestros resultados. Por ende, si eres un principiante con esto, te recomiendo periodización lineal. Y si ya tienes más tiempo entrenando y te cuesta más recuperarte, te conviene la periodización ondulante, porque te permite recuperarte un poco más rápido. Esta periodización es justamente lo que dice su nombre, es una distribución de entrenamiento donde el volumen y la intensidad cambian día a día o semana a semana. Pero la contra es que es más difícil de hacer y vas a necesitar ayuda o vas a necesitar alguna aplicación que lo pueda hacer de manera automática. De hecho, hoy existen muchas aplicaciones de entrenamiento de ejercicio que usan inteligencia artificial para aplicar en tu rutina de entrenamiento periodización tanto lineal como ondulante, que es algo que no podías hacer en 2023, cuando saqué mi vídeo de periodización. Pero básicamente, optimizan tu rutina para que no tengas que pensar en periodización. La personalización del entrenamiento, genes y propiocepción. Y si te interesa saber si vas a responder mejor, a nivel muscular, a entrenamientos más relacionados con la hipertrofia o la fuerza, debes saber que hasta cierto grado de relación podemos saber esto en base a estudios genéticos que nos muestran o nos ayudan a personalizar esos resultados. Por ejemplo, existen personas que genéticamente están mucho más adaptadas al ejercicio aeróbico, como yo, que lamentablemente no estamos adaptados a la hipertrofia o a la fuerza. Y en mi caso, obviamente, eso me hace tener una muy buena respuesta aeróbica y de VO2 max, algo que me permite hacer ejercicio por mucho tiempo en zona 4 cardiovascular, que no es tan común y que deja a mi cuerpo mucho más apto para un triatlón que para ganar masa muscular. ¿Por qué importa esto para el desarrollo de masa muscular? Porque quienes son más aptos para ejercicios de resistencia muscular y que pueden sostener el ejercicio por mucho tiempo, se benefician más de incorporar sets de ejercicios con más repeticiones y menos peso.
Somos gente que está adaptada a más cantidad de volumen para tener buenos resultados. En cambio, las personas que están más predispuestas genéticamente a ejercicios de potencia y de fuerza, se benefician más de ejercicios de bajas repeticiones y de alto peso. Y quizás te preguntas, ¿cómo puedes saber esto sin necesidad de hacer un estudio genético caro como este? Bueno, haciendo periodos de prueba donde entrenas con alto volumen y bajo peso, y periodos de prueba donde entrenas con alta intensidad y bajas repeticiones. Y te vas a dar cuenta que responde mejor tu cuerpo. Esta es simplemente una capa más de personalización que puedes hacer para optimizar tus resultados a nivel de ejercicio, a nivel de desarrollo muscular. Por ejemplo, todos los que estamos adaptados a muchas repeticiones y bajo peso tenemos buenos resultados si lo unimos con bandas de restricción de flujo, algo que si no conoces, puedes ver en el vídeo que te dejo en la descripción. La moraleja de todo esto, obviamente, es que tus genes importan, no son lo único que define que te sirve más a ti, pero importan. Y te digo que no son lo único porque cuanto tiempo lleves entrenando también es crucial. Cuanto más tiempo llevamos yendo al gimnasio y entrenando de manera consistente, más nos acercamos a nuestro límite y más resultados nos va a brindar aumentar la intensidad del entrenamiento. Eso quiere decir que alguien que lleva 7 años yendo al gimnasio siempre y optimizando su entrenamiento, muchas veces tiene más resultado reduciendo la cantidad de repeticiones y aumentando el peso y la intensidad con la cual está trabajando. Y otro de los elementos dejados de lado, pero centrales para el desarrollo de la masa muscular, es la propiocepción, que es la capacidad de nuestro cuerpo, o en este caso de un músculo, de saber dónde está a nivel espacial y comprender qué está sucediendo o qué está haciendo. En pocas palabras, la propiocepción importa para ti y para mí si queremos desarrollar más masa muscular, particularmente cuando buscamos sentir el trabajo que estamos haciendo en un músculo. Si no tenemos esa propiocepción, es muy probable que no estemos haciendo el ejercicio correctamente o que cambios en nuestra alineación o en nuestra postura no nos permitan trabajar ese músculo de manera ideal, como le sucede a mucha gente, por ejemplo, trabajando con los dorsales, donde sienten mucho más el trabajo en brazos y en músculos accesorios como los redondos por una mala postura y una mala propiocepción. ¿Y por qué importa esto para ti? Porque menos propiocepción deja crecimiento muscular sobre la mesa. Cuando estás entrenando, hace que tu entrenamiento sea subóptimo porque no estás trabajando el área que estás buscando desarrollar. Y ya entendiste que tienes que mejorar tu propiocepción, es importante por muchas razones más allá de la hipertrofia muscular. ¿Pero cómo la mejoras? 1. En primer lugar, puedes hacerlo priorizando la forma por sobre el peso levantado. Básicamente, esto te permite asegurarte de que el ejercicio se está haciendo de manera correcta. No hace falta que lo hagas con todos los ejercicios y pierdas estímulo porque bajaste el peso para hacer la forma lo más correcta posible, simplemente hazlo con los músculos que te cuesta conectar y en los que te cuesta tener la correcta propiocepción. 2. Si con eso no logras sentir el músculo trabajado, entra en calor con ejercicios que aíslen ese grupo muscular. Por ejemplo, si te cuesta sentir el dorsal trabajando en dominadas, entra en calor con remo con mancuernas. Aislar el músculo primero, esta preactivación hace mucho más fácil que después te puedas enfocar en el músculo cuando lo estás entrenando correctamente. 3. El tercer elemento que puedes usar para mejorar tu propiocepción es ralentizar el movimiento. Para esto, puedes simplemente seguir los consejos que te di en la sección de cadencia al principio. 4. Trata de enfocarte en el músculo en el momento de mayor contracción, que siempre resulta más fácil. Y esto lo puedes mejorar aún más apretando el músculo al final de la contracción. 5. Y no te frustres, muchas veces la propiocepción tarda un tiempo en mejorarse. Pero busca algún ejercicio para ese grupo muscular que te permite entrenarlo de manera unilateral para que puedas concentrarte en uno por vez, como por ejemplo, las estocadas en lugar de sentadillas, para que puedas concentrarte en un solo lado. Usa estos consejos para entrenar de manera inteligente. Si te concentras en mejorar la propiocepción y entender lo que está pasando en tu cuerpo, y dejas de levantar el peso con inercia, quizás tengas que bajar ligeramente el peso levantado. Pero acuérdate que estás ahí para ganar músculo y para que ese músculo que ganes sea funcional.
para mejorar tu calidad de vida y tu apariencia. Si puedes obtener mejores resultados respetando la cadencia correcta o la periodización correcta, pero requiere que bajes medio kilo del peso levantado, hazlo. Y si en algún momento estás atascado en tu progreso, espero que te acuerdes que existen las microcargas y que te pueden ayudar a mejorar más rápido. Si te gustó este vídeo, la mejor manera de contribuir es aplicar lo que te sirvió. Toma los consejos que te sirven para que los uses en el gimnasio. Pero también puedes suscribirte, compartírselos a alguien que lo necesite o ponerle me gusta al vídeo.